Ahora doy la bienvenida a Gabriel Roa, quien nos va a entregar esta charla, Testimonios Inspiradores de Superación y Crecimiento Inclusivo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación, igual. Que la cumbre sea la excusa puede sonar hasta contradictorio. Generalmente usamos las excusas para justificar el dejar de hacer cosas, para posponer cosas, por ejemplo, importantes, como el trabajar o convertir un deseo en realidad. El haberme planteado un deseo como un objetivo, como una cumbre, para mí fue la excusa. Corría el año 2010 y estaba buscando información para desarrollar y hacer realidad este sueño. Me encuentro con la frase de un montañista norteamericano con discapacidad, usuario de silla de ruedas, y este señor tenía la frase que dice que todas las personas enfrentamos la vida con diferentes debilidades y fortalezas. Y en esa inmensa diversidad, todas las personas tienen que tener al menos un objetivo en común, el sobrepasar nuestros propios límites. Esa frase me permitió recordar un instante del cual fui testigo. Pude presenciar cómo una persona lograba escribir por primera vez. Me llamó la atención la perseverancia que puso letra a letra, pero sobre todo, al finalizar esa primera página, la manera intensa en que celebró ese pequeño gran logro. Me impactó y me hizo que tenía que enfrentar la vida de otra forma. En esa época yo tenía 25 años, venía saliendo de una crisis muy profunda que casi acaba con mi vida. Crisis que tiene su origen en mi enfermedad. Cuando tenía 10 años fui diagnosticado con una artritis reumatoide juvenil. Es una enfermedad degenerativa que causa mucho dolor. Cuando un niño es diagnosticado con esta enfermedad, es muy probable que en su vida adulta tenga algún grado de discapacidad severa. Mi vida fue sentenciada a los 10 años. Pasó la de ser un niño normal, común y corriente, a tener que estar visitando constantemente al médico y hacer terapia en la Teletón. En la Teletón, donde además pude conocer a un grupo scout, al grupo Scout Huilliche, lugar que está integrado por pacientes de la Teletón. Es decir, es un grupo con niños con y sin discapacidad. En ese lugar conocí a mis amigos de la vida, en ese lugar aprendí lo que es el trabajo en equipo y en ese lugar era feliz, en los campamentos que hacíamos cada verano. Me pude desarrollar en ese contexto. Crecí, entré a la universidad y mi enfermedad también había avanzado conmigo. Tenía muchas dificultades para caminar, mucho dolor, tuve que ser sometido a alguna cirugía y aún así terminé mi carrera universitaria. Teniendo un cartón bajo el brazo, decidí enfrentar ese paso que a lo mejor muchas de las personas que están acá están buscando, una oportunidad laboral. Sin embargo, en el 2004 no existía una ley de inclusión, mucho menos existían iniciativas como esta feria que promovieran a las empresas los beneficios que tiene contratar a unos colaboradores diversos. Comienza, y a pesar de estar postulando, comienza a pasar el tiempo y esa oportunidad no llegó. Me invade una sensación de frustración, de preguntarme si había valido la pena tanto esfuerzo, de haber ido a la universidad a completar los certámenes, los laboratorios, a pesar que el cuerpo entero me doliera y volver llorando de dolor a mi casa. Finalmente pierdo el ánimo, a eso se suma una nueva crisis de dolor y caigo en un círculo vicioso. Comienzo a quedarme encerrado en casa, en cama, y finalmente termino postrado en cama. 18 meses en ese proceso. Sin algo que hacer, pierdo el ánimo y las ganas de vivir. Hasta que una noche, como lo hacía cada noche, mi papá pasa a despedirse. Pero esta vez me abraza y se pone a llorar. Es la primera vez que veo llorar a mi papá. Él me dice que está cansado, que no quiere verme así, que soy muy joven para querer morir. Me dice, hijo, por favor, date ánimo. Estoy seguro que mucha gente que está escuchándome ha tenido de cerca la depresión y que alguien te dé ánimo, por muy bien intencionado, es inútil. Sin embargo, mi viejo no me estaba dando un consejo, me estaba haciendo una petición.
Y esa noche, ante esa petición de mi papá, yo tuve que tomar una decisión. Cortar de raíz ese proceso en el que estaba hundiendo a mi familia y matarme de una vez por todas como lo había pensado tantas veces. O encontrar alguna razón para continuar. Me imagino que ya deben saber cuál es la razón o la decisión que tomé porque estoy acá. Y motivado fue por dos cosas. Primero, por responder al amor que entregó mi familia en ese proceso y mantenerme por vida por tanto tiempo. Y recordar que también había sido feliz en algún momento, en los campamentos con mis amigos de Scout. Campamentos que estaban compuestos llenos de momentos de felicidad. Momentos que tenían tres componentes principales: naturaleza, aventura y amistad. El primer paso fue recibir esa ayuda que mi familia me estaba ofreciendo. Se diagnostica la depresión, recibo el tratamiento adecuado. De manera excepcional y siendo un adulto se me permite reingresar a la Teletón, lugar donde comencé con las terapias físicas, lugar donde también aprendí a usar una silla de ruedas que se convirtió en una herramienta muy útil, porque no tan solo me permitía desplazarme libremente por mi casa, sino que también me permitía desplazarme por la calle porque era una silla de ruedas eléctrica, con motor. Mi gran panorama era pasearme en la calle, a sumergirme en una calle repleta de personas, pero también ir pendiente de esos pequeños detalles que la vida te da. Era una calle repleta de personas, pero yo también entendía que era una calle repleta de historias. Cada persona tiene una historia que vale la pena ser escuchada. Y fue en la Teletón donde también aprendí otra cosa. Y ese fue el ejemplo de los pacientes de la Teletón. Y fue una paciente a quien vi escribir por primera vez. Una niña de 17 años. Probablemente os les pediría que recordaran qué estaban haciendo a los 17 años. Esta niña, con 17 años, con parálisis cerebral, probablemente después de muchos años de esfuerzo y rehabilitación, estaba logrando escribir por primera vez. A mí me enseñó que todos compartimos objetivos, pero que tenemos que ir a nuestro propio paso, a nuestro propio ritmo, disfrutar nuestros propios procesos y dejar de compararnos con el resto. A mí ese ejemplo me devolvió la voluntad de querer hacer las cosas. Con esa voluntad tomo la decisión que iba a enfrentar de otra forma la vida, que ya no me iba a quejar por lo que esta enfermedad me había quitado, sino que con lo que tenía, qué estaba disponible y qué podía hacer, descubrirlo. Fue así como empieza nuevamente esta búsqueda laboral. Por fin aparece, era una oficina de ingeniería, por lo cual yo había estudiado. Y fue en esa oficina de ingeniería donde empecé a compartir junto con mis colegas. Nace una amistad y dentro de esa amistad ellos me compartían sus actividades del tiempo libre. Ellos hacían montañismo. Después de cada salida, al lunes siguiente, compartían sus anécdotas, su experiencia, y la verdad que más de la mitad de las cosas que me contaban era solamente quejarse. El frío, el hambre, que no llegaron donde tenían que llegar. Pero el resto de la conversación era planear la siguiente salida. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene el montañismo? Que estos locos, a pesar de quejarse tanto, quieren volver una y otra vez al cerro. De alguna manera, en esa salida estaba mi oportunidad de volver a ser feliz. Hasta que un día en la tarde, un viernes por la tarde, quizás en esos procesos de inclusión laboral naturales que sean los grupos de personas, con mis colegas nos fuimos a un bar. Después de varias rondas de esos brebajes que ofrecen en los bares, y quizás influenciado por esos vapores alcohólicos, la verdad, le lanzo la petición a mis colegas que yo los quería acompañar a una de sus salidas. Yo creo que hay que tener cuidado cuando uno pide ese tipo de deseos en un bar. Porque alguien en esa mesa me dijo, ¿y qué tal si subimos un volcán mejor? Algo que escapaba por varios kilómetros este límite mental del no puedo. Y la verdad es que esa noche nos quedamos planificando cómo podríamos hacer realidad llegar con una persona en silla de ruedas hasta la cima del volcán. Salieron muchas ideas que la verdad no quedaron claras esa noche. Esa noche
Solamente quedó claro, primero, el compromiso, que esto al menos lo íbamos a intentar. Y lo otro, el lugar, el volcán Antuco. Es la segunda cumbre más alta de la región del Biobío, emblemático para el montañismo nacional. Es un lugar hermoso, es un lugar a quien lo visita le puede entregar muchas experiencias y muchas aventuras en mi caso. Al poco andar nos dimos cuenta que esta experiencia no podía quedar solamente en una salida de amigos, que íbamos a necesitar mucha más ayuda de la que disponíamos. Y es por eso que de alguna forma nosotros queríamos marcar un hito, no tanto en lo deportivo, sino que en lo social. Iba a ser probablemente la primera vez en Chile que una persona en silla de ruedas estaba convocando un grupo de montañistas para ascender hasta la cima de un volcán. Y es así lo que da inicio al Proyecto Panzer. Proyecto Panzer que ya tiene más de 12 o 13 años de historia. Proyecto Panzer que nace de un deseo personal y es madurado en un bar, en la conversación de 4 tipos borrachos, pero que al poco andar es un proyecto que se llena de profesionalismo. Es un proyecto que ha incluido el trabajo de ingenieros, diseñadores, médicos, entrenadores, kinesiólogos, montañistas, escaladores, pero principalmente es un proyecto que está integrado por personas. Personas que estaban haciendo el acto más generoso que una persona puede entregar a otro. Estaba entregando su tiempo para hacer realidad un deseo personal. Y ante ese gesto de generosidad, ser el beneficiario, yo tenía que dar todo lo que estuviera a mi alcance para que esta experiencia fuera la mejor de nuestras vidas. También fue un proyecto que no estuvo exento de problemas. Cuando compartíamos esta idea loca a gente que le pedíamos ayuda, nos decían que esto literalmente era imposible, que deberíamos estar locos. Sin embargo, nosotros lo transmitíamos esta invitación de manera simple. Le decíamos, nosotros queremos llegar a esa cumbre. Con todo lo que tenemos, ni siquiera llegamos a la mitad. Ayúdanos a completar el tramo que nos falta. Y de alguna manera esa era una invitación a la aventura, a soñar que las cosas, por muy locas que parezcan, si nos unimos a trabajar y comprometidamente, yo no digo que lo vamos a hacer realidad, pero sí vamos a tener la oportunidad de demostrar y averiguar si es realmente imposible, como muchos nos decían en aquel 2011. También teníamos otro problema concreto. Era cómo íbamos a subir a alguien en una silla de ruedas. En esa época yo tenía muchas dificultades para desplazarme. Por lo tanto, en algún momento dije que los problemas solamente nacen para ser resueltos. Para resolver problemas necesitamos herramientas. Y si la herramienta no existe, se crea. Simbólicamente decidimos adaptar una silla de ruedas con un armazón y unos esquíes y un sistema de amarre para ser traccionado por montañistas en la montaña en superficie de nieve. Una silla que también fue calculada y simulada por colegas míos en la empresa donde trabajaba. Pero mucha simulación, mucha validación de ingeniería no pesa mucho ante una prueba en terreno. El único fin de semana que teníamos disponible, teníamos un adversario muy importante y que no podíamos controlar: las condiciones climatológicas. Pusimos en la balanza el peligro que significaba ir en esas condiciones o la posibilidad de tener que suspender este proyecto un año y desvanecer todo ese entusiasmo que teníamos ganado hasta ese momento y que esta experiencia solamente se convirtiera en una anécdota. Mis compañeros me entusiasmaron, me dijeron que íbamos a ir preparados, el equipamiento técnico necesario, y que si en algún momento yo sentía miedo, les avisara e inmediatamente íbamos a evacuar de ese lugar. Habían temperaturas bajo cero, o muy cercanas a cero, mucho viento, viento blanco y poca visibilidad. Quiero compartir un registro de lo que fue ese día. Acabo de compartir algunos segundos de lo que fue esa experiencia.
Esa jornada para mis compañeros y para mí fueron 6 horas en montaña. El esfuerzo físico de mis compañeros se nota y están dándolo todo y un poco más. Y cuando compartí este video a otras personas que no necesariamente son montañistas, alguien me dijo, pero tú no ibas haciendo nada, ibas sentado en esa silla. Seguramente varios de ustedes pueden estar pensando lo mismo y la verdad es que tienen razón. Yo iba sentado en esa silla. El esfuerzo físico lo estaban haciendo mis compañeros. Pero mis compañeros me decían que ellos estaban esperando a que yo les avisara que me quería ir, que tenía miedo. Pensaban que yo tenía miedo. Y la verdad es que yo sí tenía miedo. Pero veía todo el esfuerzo que estaban haciendo mis compañeros y yo sabía que tenía que dar todo lo que estuviera en mí para que esto se pudiera convertir en realidad. De alguna manera, ese día, mi primera experiencia de montaña, pude sentir una de las razones por qué mis colegas quieren volver una y otra vez a la montaña. Es ese sentimiento de trabajo en equipo, de la cordada, que físicamente van unidos por una cuerda, pero también simbólicamente van unidos por un objetivo en común. Un deseo personal que fue transmitido a cada uno de mis compañeros y lo tomaron como propio. Con esa convicción y con ese aguante que descubrimos ese día, llega la expedición final. 70 personas en montaña, una cordada inédita, 3 jornadas, 2 noches, subiendo ese volcán. A tan solo unos metros de la cumbre, yo estaba simbólicamente y literalmente en las nubes de felicidad. Podía reflexionar que hace tan solo unos meses atrás yo estaba en mi cama deseando morir y ahora tenía la oportunidad de estar en los lugares más hermosos que tiene nuestro país. Conseguimos esa cumbre. Esa cumbre cambió la vida de todas las personas que participaron en este proyecto y en especial la mía. Yo derechamente me sentí más fuerte. Y con esa fortaleza, que se convirtió en la base para ir por otras cumbres simbólicas, pude tener la capacidad de poder independizarme e irme a vivir solo. Pude cumplirle el deseo a mi papá de ir a ver el Mundial 2014 a Brasil, disfrutar del triunfo de Chile sobre España en el Maracaná y sufrir con el palo de Pinilla. Eso tendría que haber sido gol, la verdad. Y además, me motivé por hacer deporte. De alguna manera, esa cumbre me enseñó que yo ya no quería buscar rehabilitarme. Yo quería buscar entrenar para estar disponible para nuevos desafíos. Y fue así como pasaron 10 años y en medio de una pandemia, cuando se cumplía una década de esta cumbre, se me ocurre de alguna manera conmemorar ese espíritu deportivo que se vivió ese 2011. Convoco nuevamente al equipo. Y ese 2021 estamos viviendo en plena pandemia. Las reuniones eran telemáticas. Le comparto a mi equipo que quería subir y volver al Antuco. Me preguntan dónde está la silla, cómo la vamos a armar. Yo les dije que esta vez quería hacerlo caminando. Algo que me había propuesto para mí imposible. Para que tengan una idea, desde la base del volcán hasta la cima del Antuco, es como colocar 5 veces encima del otro el edificio Costanera Center. Casi 1.500 metros de elevación. Algo, para mí, hasta ese momento, imposible. Es un proyecto que también incluyó, esta vez, en el equipo organizador a más mujeres. En el 2011 participó una. Este 2021 participaron 5 mujeres, mostrando el liderazgo femenino que en cualquier organización es fundamental. Simbólicamente, también nuestra herramienta para poder hacerlo caminando, así como el 2011 era una silla de ruedas, el 2021 fueron unas paralelas de rehabilitación. Se veía imposible, y lo es. Pero tuvimos que entrenar cada fin de semana, como quiero mostrar en el siguiente video. La piedra, bien. Buena, quedó grabado eso, parce. Se tuvo la piedra. Y fue así, a través de entrenamiento semana a semana, como de pronto tuve la oportunidad de que esto que parecía imposible, nuevamente volver a intentarlo. De alguna manera podía estar volviendo al lugar que cambió mi vida. Tuve que esperar 10 años para volver al lugar
que es más significativo en mi vida. En una expedición nuevamente inédita de montaña, con la participación de instituciones que nos ayudaron, como los militares, Teletón, CONAF, volvía al cerro, al Antuco, a un lugar que cambió mi vida. Esta vez caminando. Esta vez sintiendo el esfuerzo físico que alguna vez fui criticado de ir sentado haciendo nada. Ahora está viviendo en carne propia esa fortaleza mental del cansancio, de que en algunos momentos solo lo único que importa es dar un paso más y otro. Asimismo, como por ejemplo las personas que están con depresión, lo único que yo sería capaz de pedirles es un día más, porque probablemente ese día siguiente llega ese envión de energía que te permite pedir ayuda o alguna invitación a vivir alguna aventura. Más de 30 personas trabajando en la montaña y nuevamente logramos cumbre. Nosotros, para contar esta historia, estamos desarrollando un testimonio, un documental, que espero esté pronto para poder estrenar, pero por ahora puedo compartir un tráiler. Bueno, nos presentó como un amigo que andaba en una silla de ruedas en ese momento, que tenía una dificultad de movilidad súper importante. Mi viejo lo llevaba a las entrevistas, lo veían entrar, veía las caras de las personas que lo iban a entrevistar y al final era como... Con Panzer tenemos una amistad hace un montón de años. Empezamos a hablar pues, de cómo lo podríamos hacer para ir a la montaña, pero yo me imaginaba ir a acampar nomás. Pues. Después de un rato de conversación y de ir generando algunas ideas. Sale la propuesta del grito. ¿Qué tal si subimos un volcán? Y esa noche quedó claro que queríamos hacerlo y el Antuco. Tal vez un volcán que tiene una ruta con un acceso bastante asequible, pero que la montaña con sus condiciones extremas puede ser muy fatal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese era el problema que teníamos que resolver. Cuando ves a alguien que es capaz de lograr lo que nadie cree que se puede hacer. Parece que las personas con depresión lo único que hace falta es durar un día más, porque el día siguiente quizás te llega ese envión de energía para poder pedir ayuda. Y queríamos además mostrar el cómo una persona también puede ir recuperándose y cómo los procesos van mejorando. Al inicio contábamos la historia y como que se reían un poco. Queremos al menos intentarlo, decíamos nosotros. ¿Cuánto tiempo vas a demorar en hacerlo? Es lo que marca la diferencia. En los bares nacen las buenas ideas influenciados por los vapores alcohólicos, como dijo un amigo. ¿Y cómo va a traer uno? ¿Alguna foto, algo, un video? La cumbre está en cada instante de inflexión en que uno dice, yo sé que hay algo grande dentro de mí. Si no logras superar el entrenamiento, no puedes subir el volcán. Te da la oportunidad de darte cuenta de que realmente uno se queja de cosas que realmente no son tan graves. Se dio todo de forma natural. Profesionalismo, compromiso, ganas y no tener miedo a equivocarse. ¿Estáis muy cansados? Este 2021 pude averiguar otra razón por la cual mis colegas quieren volver una y otra vez al cerro. Por la vista. Esa foto está tomada desde mi casco, cuando iniciamos el descenso. Cuando estás en la cumbre, un día despejado como ese te permite ver el horizonte. El horizonte que puedes alcanzar siempre y cuando tú te lo propongas. Y a pesar que te piensas que te estás acercando un poco más, ese horizonte se aleja. Pero como alguien dijo una vez, buscar ese horizonte te sirve simplemente para avanzar. Yo podría resumir esta historia como una larga expedición de montaña. Una expedición de montaña que se inicia aquella noche en que vi llorar por primera vez a mi papá y decidí avanzar, de ir atento a esos pequeños detalles de la vida que te impactan y te hacen tomar decisiones fundamentales de cómo vas a enfrentar el resto de tu vida, de enfrentar tus miedos y superarlos, de aceptar desafíos que escapan de tu límite del no puedo, comprometerte a trabajar por ello
Y quizás a través de ese ejemplo poder inspirar a otros a que vayan por sus sueños, a que vayan por esas cumbres. Y es probablemente una expedición que marca un hito de este 2021, cuando descendimos a la base del volcán. Se dice que una expedición es exitosa no cuando se logra la cumbre, sino que cuando cada uno de sus miembros vuelve a su hogar sano y salvo. Esta expedición se inició con un abrazo de mi padre y finaliza el 2021 en la base del volcán con la primera persona que pude abrazar. Yo abracé a mi madre. En los brazos de mi madre yo pude llorar de felicidad por el logro conseguido. En los brazos de mi madre yo estaba en mi hogar, estaba sano y salvo. Invito a cada una de las personas que escuchó esto a que se planteen ese deseo como un objetivo, como una cumbre, que se comprometan a trabajar por ella, que disfruten el proceso, porque para mí las cumbres han sido solamente la excusa para seguir viviendo. Muchas gracias por escucharme.